Cada uno de nosotros como creyentes hemos recibido un don de Dios para ministrar a otros en el cuerpo de Cristo, de tal manera que en todo sea glorificado Dios. El propósito de los dones no es para exaltarnos o que somos los más importantes o que yo sé hacer esto y tú no. No, el propósito de los dones, queridos hermanos, es que podamos traerle gloria en unidad a Cristo. Ese es el propósito de los dones. Pedro lo muestra claramente. Pero también, hermanos, podemos ver algo en el texto de Primera de Pedro que es importante. Y es esto: si nosotros no estamos sirviendo, si nosotros no estamos ejercitando nuestro don, si nosotros no estamos sirviendo, hermanos, no estamos glorificando a Dios. Porque la manera de glorificar a Dios es cuando todos estamos ministrando conforme al poder de Dios dentro de la iglesia. Y esta es una gran realidad. Regresemos nuevamente a Romanos capítulo número 12. Todos entonces, según la gracia que nos ha sido dada, según el regalo que hemos recibido, según la capacidad que Dios nos ha entregado, todos nosotros, hermanos, todos, como cuerpo tenemos esto y vivimos en esto. Ahora Pablo dirige su atención hacia 7 dones y comienza: si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Para algunos, queridos hermanos, respecto a lo que dice la misma Escritura, es que aquellos que manifiestan el don de profecía, la profecía debe de cumplir con 3 características: exhortar, consolar y animar. Para algunos, queridos, el don de profecía, del que está hablando aquí Pablo en Romanos capítulo 12, es así como un trance en el que entra el creyente, y entonces el creyente sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero, queridos hermanos, eso no es lo que significa este don de profecía. Este don de profecía específicamente, el don que hemos recibido todos los creyentes, y tenemos que recordar cuál era el propósito del oficio de un profeta. Un profeta lo que hacía es que proclamaba la palabra de Dios. Un profeta venía y se presentaba delante del pueblo y daba el mensaje que Dios le había dado al pueblo. Un profeta también, queridos hermanos, intercedía por el pueblo. Pero su función más importante era venir y decir el mensaje de Dios al pueblo, aunque el mensaje no fuera muy bueno, muy agradable de recibir. Ahora en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, nosotros tenemos 31,100 versículos en la palabra de Dios. Dios ha revelado su palabra, y aquí, queridos hermanos, en la Biblia nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Y lo que hacemos ahora, queridos, es proclamar esta verdad. Queremos hablar de parte de Dios. Tenemos 31,100 versículos para hacerlo. Tenemos las escrituras para hacerlo. Esto, queridos hermanos, mantiene un orden dentro de la iglesia. Y está haciendo un llamado, y este es el llamado de Pablo: aquel que tiene la capacidad de proclamar la palabra de Dios. El que predica debe predicar. Y escucha bien, debe predicar, porque aquí está el cómo: úsese conforme a la medida de fe. No está hablando de una medida de fe acerca de creencia. No, queridos hermanos, no se refiere a creer. Esto se refiere al contenido doctrinal, a la fe que nosotros tenemos, a la fe que hemos creído, al contenido de las enseñanzas que hemos recibido. Y cuando proclames la palabra de Dios, cuando tengas esta capacidad de predicar, únicamente debes predicar la palabra de Dios, no lo que sientes, no lo que piensas, no lo que tú crees.
Tiene que ser lo que Dios te ha dado en su palabra. Pero debes hacerlo conforme a la palabra de Dios. Así que, hermanos, en este primer don que Pablo trae, nosotros somos confrontados. Porque nos dice, no solamente debes de predicar si tienes esta capacidad, si Dios te ha dado este don, sino que tienes que hacerlo de acuerdo a mi palabra, de acuerdo al mensaje que yo he dado. Hermanos, ahora se dan cuenta cómo Dios, por medio de Pablo, trae a nuestras mentes paz. Esto es maravilloso, hermanos. Porque imagínate la iglesia, si está llena de personas que se creen más que otros. ¿Cómo sería esa iglesia? Una iglesia llena de vanidad, una iglesia llena de soberbia, llena de orgullo. Dios no quiere esto para su iglesia, hermanos. Dios quiere que en su iglesia podamos pensar de acuerdo a cómo Él piensa de nosotros mismos. Que podamos reconocer que tenemos necesidad de Él, que no podemos depender de nosotros mismos, que necesitamos rendirnos, que necesitamos bajar nuestras manos y decir: Señor, no puedo con esto, pero tú sí puedes. Porque cuando nuestro corazón se inflama, entonces, hermanos, empezamos a pelear, empezamos a luchar, empezamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es mejor. Y ¿sabes qué? Normalmente lastimamos a otros. Nos vamos a llevar a alguien creyendo que es lo mejor. No, hermanos, lo mejor es pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo mejor. Así que ahora, hermanos, que hemos recibido esta exhortación y podamos pensar acerca de nosotros mismos, llegamos a este primer don. Quiero decirles que hay otras dos listas de dones en las Escrituras. La de 1 Corintios 12 y la de Efesios 4, que es un poquito más incompleta, pero hay otras dos listas. De cualquier manera, estas no son listas completas. Estos no son todos los dones que hay en la iglesia. No son exhaustas. Hay muchos otros dones en la iglesia. Pero ¿sabes una cosa, hermano? La función hay que hacerla. Y debemos de mantenernos firmes en ello. Así que yo en esta mañana, hermano, buscando aplicar este texto, te invito a hacer una introspección en tu corazón. Te invito a que medites en cuál es tu concepto de ti y que lo compares si este es el concepto que debes de tener, si esto es lo que Dios quiere para tu vida, si esto es lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Y si no, ven a Él y cambia. Y somete tus pensamientos. Y somete tu corazón. Y somete tu vida al Señor. Si es que has recibido las misericordias de Dios. Porque si no las has recibido, es por eso que piensas así. Padre,